Cuando vi que él entraba en la habitación con la voz que creía conocer, mi corazón se detuvo por un instante, pero no por miedo a ser descubierta, sino porque algo en su tono sonaba distinto, casi extraño. Esa noche, al colocarme la venda sobre los ojos para sorprenderlo, no imaginé que la ilusión se convertiría en una trampa invisible de la que no podría escapar. Sabía que algo se había roto entre nosotros, pero me negaba a aceptarlo, y esa venda era mi manera de negar la realidad, de forzar un juego donde todo pudiera volver a ser como antes, aunque fuera por un momento. Mientras la oscuridad me envolvía, las dudas comenzaron a crecer en silencio, pero aún no tenía el coraje de mirar más allá del velo que yo misma había impuesto. Él estaba ahí, o eso creía, y en esa noche que prometía ser un renacer para nosotros, el tiempo se detuvo, atrapado entre lo que deseaba y lo que en realidad ocurría. Antes de contarles todo, quiero preguntarles, ¿alguna vez intentaron revivir algo que creían perdido, solo para descubrir que la verdad era mucho más dolorosa de lo que imaginaban? Cuéntenme de dónde me están viendo y si alguna vez han sentido ese abismo entre lo que quieren y lo que tienen. La casa estaba en silencio, apenas iluminada por las luces tenues de la lámpara del salón y algunas velas que había encendido con cuidado. Todo debía ser perfecto para esa noche, la que había planeado como un acto de redención para nuestro matrimonio. El frío de la madrugada se colaba por las ventanas, pero en mi interior ardía un fuego tenue, una esperanza que se negaba a apagarse. Había pasado semanas preparándome para esto, eligiendo cada detalle con esmero, desde el vestido hasta la lencería, y por supuesto, la venda que cubriría mis ojos para añadir un poco de misterio y complicidad. Necesitaba creer que todavía existía un nosotros, que aún había algo por salvar entre las paredes de esta casa que había dejado de ser nuestro refugio, y se había convertido en un territorio de silencios y ausencias. Mientras me miraba al espejo, tocando suavemente la tela de mi vestido, sentí una mezcla de nervios y anhelo. La distancia entre nosotros se había hecho palpable en los últimos meses, no por falta de cariño, sino por la ausencia de ese contacto que aviva el alma y el deseo. No era solo la rutina lo que nos separaba, sino la falta de gestos, de miradas cómplices, de ese pequeño fuego que hace que dos personas se reconozcan y se necesiten. Y ahí estaba yo, esperando a que esa noche fuera el comienzo de algo nuevo, aunque solo fuera por unas horas. Él había salido temprano esa tarde con una excusa vaga, una reunión de trabajo que se extendía sin fin, según dijo. Pero la verdad se sentía en el aire, una distancia que ni siquiera la promesa de volver pronto podía disimular. Sentí un vacío que no lograba llenar con la simple preparación de la sorpresa. Me senté en el borde de la cama, la venda en la mano, dudando por un instante. ¿Y si todo esto era un error? ¿Y si la realidad era demasiado diferente de lo que yo quería? Sin embargo, cerré los ojos y me até la venda, entregándome al juego que había decidido iniciar. Los sonidos de la casa parecían amplificarse en la oscuridad, el crujir de las tablas, el leve susurro del viento, el latido acelerado de mi corazón. Cuando escuché la puerta abrirse, contuve el aliento. La voz que me habló era profunda, con la familiaridad que esperaba, pero había un matiz que no encajaba, una cadencia que no reconocía. Me incorporé apoyándome en su presencia invisible, dejando que las manos que rozaban mi piel me guiaran por la habitación. La venda me impedía ver, pero los sentidos se agudizaban, cada roce, cada susurro parecía cobrar un peso nuevo. Intenté recordar los momentos buenos, esos instantes fugaces donde él y yo éramos uno solo, buscando aferrarme a ellos como un salvavidas. Pero la incertidumbre se colaba en mi mente oscura y persistente. ¿Era realmente él? ¿O alguien más jugando un papel que no comprendía? Quería creer, necesitaba creer. Y en esa necesidad me perdí. Pensé en cómo había cambiado todo sin darnos cuenta. La rutina, las pequeñas mentiras piadosas, el desgaste de los años. Pero también en cómo seguía deseándolo, no solo como esposo, sino como el hombre que alguna vez me hizo sentir viva. Esa mezcla de amor y desesperación me envolvía mientras seguía el tacto que recorría mi cuerpo, intentando revivir una pasión que parecía haberse desvanecido en el aire. La venda sobre mis ojos era una barrera y a la vez un refugio. No tener que enfrentar la realidad me permitía soñar, aunque fuera por un instante, que todo podía ser distinto.
Pero en el fondo una parte de mí temía lo que sucedería cuando finalmente retirara esa venda, cuando la oscuridad diera paso a la luz y tuviera que ver con claridad lo que realmente estaba frente a mí. El reloj seguía su curso implacable, marcando los segundos que se convertían en una eternidad. Mi cuerpo respondía a la presencia, a las caricias, pero mi mente estaba en guerra consigo misma. El deseo de cercanía chocaba con la sospecha, la necesidad de amor con el miedo al engaño. Cada latido era un recordatorio de que esa noche no era solo un juego, sino una prueba de todo lo que había construido y de lo que podría perder. El silencio entre nosotros se hacía pesado, cargado de palabras no dichas y emociones contenidas. Por un momento quise romper la venda, ver quién era realmente el que estaba allí, pero una parte de mí se resistió, temerosa de enfrentar la verdad. Prefería la incertidumbre a la desilusión. Me abandoné a esa sensación ambigua, mientras la noche avanzaba y el mundo exterior parecía desvanecerse. En esa habitación oscura, con la venda cubriéndome los ojos, me enfrentaba a mis miedos y a mis deseos, atrapada entre lo que era y lo que quería que fuera. Era el inicio de un camino incierto, una historia que estaba a punto de revelarse, y yo, sin saberlo aún, me había convertido en la protagonista de un juego peligroso que pondría a prueba todo lo que creía sobre el amor y la traición. Cuando los primeros rayos de luz atravesaron las cortinas, aún llevaba la venda atada con suavidad alrededor de los ojos, una barrera que me permitía seguir viviendo en aquella burbuja que había creado con mis propias manos. La voz que escuché no era la del hombre que conocía desde hacía años, aunque me esforzaba por convencerme de que sí lo era. Esa mezcla de familiaridad y extrañeza me desconcertaba, y cada roce de sus manos parecía medir hasta dónde podía llegar mi resistencia. Nos besamos. Fue un instante breve, sencillo, sin palabras, pero cargado de una tensión que había estado ausente en nuestro hogar durante demasiado tiempo. Ese beso, tan inesperado y sin ceremonias, despertó algo profundo y contradictorio dentro de mí, el deseo de creer que todavía podía haber una conexión real, y la sombra de la duda que empezaba a tomar forma en mi mente. Cada gesto suyo era cuidadoso, casi estudiado, como si intentara descifrar mis límites y jugar con ellos sin romper la delicada piel que me protegía. Me esforzaba por no pensar, por no analizar cada movimiento o cada inflexión en su voz. Sin embargo, la venda me impedía ver, pero no sentir, y eso era a la vez mi refugio y mi condena. Quería que la oscuridad me protegiera de la verdad, pero también me hacía más consciente de cada detalle que escapaba a mis sentidos. El tacto de sus dedos, el calor de su aliento, la incertidumbre en su forma de hablar, todo se mezclaba en un torbellino que me hacía temblar por dentro. Sentía que estaba caminando sobre un terreno desconocido, y esa noche se convirtió en un delicado equilibrio entre la esperanza y el miedo. Por momentos cerraba los ojos bajo la venda, intentando aferrarme a la idea de que estaba reviviendo algo que había estado perdido, pero la sospecha latente en mi pecho crecía con cada minuto. Intentaba no ceder a ella, pero la mente tiene un poder insidioso para encontrar grietas donde la voluntad se resquebraja. Cuando la visita terminó, el silencio que quedó en la habitación fue más pesado que antes. Me quedé sentada con la venda aún en su lugar, intentando ordenar mis pensamientos. No podía saber quién había estado conmigo, pero la forma en que me había tocado, cómo había evitado ciertas zonas y cómo sus palabras apenas rozaban la superficie de lo que sentía, me hicieron comprender que aquello no era exactamente lo que había esperado. Esa mañana, mientras me lavaba el rostro y trataba de borrar la sensación de confusión que me embargaba, sonó el teléfono. Era él, el hombre con quien compartía mi vida desde hacía años, diciéndome que se retrasaría aún más, que la reunión se alargaba y que no podía regresar hasta tarde. Su voz sonaba cansada, distante y aunque trataba de no mostrarlo, sentí como mi corazón se apretaba con una mezcla de frustración y tristeza. Aquella llamada fue el contraste perfecto con la experiencia de la noche anterior. Por un lado, la voz familiar y monótona de un esposo ausente, por otro, la presencia intangible y desconcertante de alguien que no era él, pero que había ocupado su lugar en un momento tan íntimo. Esa dualidad era como un espejo roto que reflejaba pedazos de la verdad que no estaba lista para enfrentar. Durante el día, traté de mantener la rutina, de ocultar las dudas que me consumían. Pero cada vez que escuchaba un ruido, cada vez que la puerta se abría o cerraba, mi mente volaba hacia aquella figura invisible que había estado conmigo en la oscuridad.
Pensaba en cómo sus manos habían explorado mi piel con cautela, en el temblor de mi cuerpo que no podía explicar. Sabía que no debía permitirme esos pensamientos, pero eran más fuertes que mi voluntad. Al caer la tarde, la casa parecía aún más vacía. Me senté frente al espejo observando mi reflejo con una mezcla de admiración y pena. Mi vestido cuidadosamente elegido parecía un disfraz que ocultaba más de lo que revelaba. Recordé las palabras de mi amiga, que me había aconsejado buscar la chispa perdida, aunque fuera a través de pequeños juegos y sorpresas. Pero ahora, esos juegos se habían transformado en una realidad incierta que me hacía dudar de todo. Mientras me preparaba para una segunda noche de espera, mi mente no dejaba de recordar fragmentos de conversaciones que había escuchado sin querer días atrás, donde su nombre y el de su hijo se mencionaban juntos, cargados de resentimiento y secretos. Me preguntaba si él sabía más de lo que decía, si había permitido que esto ocurriera por alguna razón que yo no alcanzaba a comprender. A medida que la noche avanzaba, volví a colocarme la venda con manos temblorosas. Esta vez, la oscuridad no me parecía un refugio, sino un abismo. Sentí el peso de la incertidumbre y el deseo mezclados en un torbellino que me arrastraba sin control. No sabía qué esperaba realmente ni qué temía descubrir. Cuando él volvió a entrar, la diferencia en su voz era aún más evidente. No dijo mucho, evitó mis preguntas silenciosas con un silencio pesado y una presencia que parecía calculada. Nos besamos. La brevedad del gesto y la falta de palabras fueron un recordatorio brutal de que aquello era solo un juego, pero uno en el que estaba involucrada más profundamente de lo que podía admitir. Después, cuando la casa volvió a quedarse en silencio, me quedé sentada, con la venda todavía en los ojos, sintiendo que cada instante me alejaba más de la realidad que había conocido. Las sombras parecían moverse a mi alrededor, y aunque quería creer que pronto todo se aclararía, una parte oscura dentro de mí sabía que estaba cayendo en una trampa de la que no habría retorno fácil. Las horas siguientes fueron un vaivén de emociones, esperanza, miedo, deseo y confusión. El recuerdo de su voz, diferente pero familiar, me perseguía con insistencia. El contraste entre la frialdad de mi esposo real y la cercanía ilusoria de aquel hombre desconocido creaba una tensión que me hacía cuestionar todo lo que creía saber sobre nuestro matrimonio y sobre mí misma. Al final de la noche me quedé sola con mis pensamientos, sin saber si lo que había vivido había sido un error o una revelación necesaria. La venda que aún cubría mis ojos era la metáfora perfecta de mi situación, una ceguera voluntaria ante una verdad que quizá estaba demasiado cerca, demasiado dolorosa para enfrentar. Pero también era un símbolo de mi lucha interna, de la batalla entre aferrarme a lo que deseaba y aceptar lo que la realidad me imponía. En ese silencio profundo, mientras el mundo exterior continuaba su curso indiferente, comprendí que esa noche no solo había sido un juego con la oscuridad, sino el inicio de un camino incierto donde cada paso estaría marcado por la tensión entre lo que quiero y lo que debo aceptar. La mañana siguiente fue diferente. No porque algo evidente hubiese cambiado, sino porque dentro de mí algo había empezado a desmoronarse con una lentitud que me era imposible detener. Me levanté más temprano de lo habitual, con el cuerpo aún recordando la cercanía de esa presencia que no terminaba de identificar, y la mente dividida entre el deseo de creer y la necesidad de entender. Me miré al espejo como hacía cada mañana, pero esta vez no me reconocí del todo. Había algo en mis ojos, en la forma en que me sostenía la mirada a mí misma, que me hablaba de confusión, de una alerta silenciosa que se negaba a irse. Pasé el día evitando ciertos espacios de la casa. No quise entrar en la habitación de invitados, ni acercarme al cajón donde había dejado la venda. Como si esos objetos hubieran adquirido una vida propia, una energía que ahora me resultaba ajena, casi amenazante. En su lugar, me refugié en la cocina, cocinando platos que no tenía ganas de comer, limpiando superficies que ya estaban limpias, intentando que el cuerpo se mantuviera ocupado para que la mente no se desbordara. Revisé mensajes, llamadas, correos. Nada inusual. Él seguía escribiéndome con frialdad, con esa cortesía distante que con el tiempo se había vuelto costumbre. Llegaré tarde otra vez, decía uno de sus mensajes. No me esperes para cenar. Frases que antes me generaban resignación, ahora activaban una desconfianza sutil. No sabía si era intuición o simple paranoia,
pero todo empezaba a parecerme parte de un entramado que no lograba comprender. Alrededor del mediodía, mientras recogía unas cosas del salón, encontré algo que no debería estar allí. Una pulsera de cuero oscura, pequeña, masculina, que no pertenecía a mi esposo. La reconocí de inmediato porque la había visto hace unos meses, durante una reunión familiar donde su hijo, mi hijastro, había pasado brevemente por casa. No era un objeto común. Él mismo había dicho que era un regalo de su madre, algo que no solía quitarse. Lo sostuve entre mis dedos como si ardiera, con la mente corriendo a toda velocidad. ¿Era posible que? Sacudí la cabeza, negándome siquiera a terminar el pensamiento. Pero la duda ya estaba sembrada. Decidí salir a caminar, necesitaba el aire. Caminé sin rumbo por las calles del barrio, saludando con cortesía a algunos vecinos, aunque mis pensamientos estaban en otro lugar. Mi cuerpo avanzaba, pero mi mente seguía en aquella habitación a oscuras, reviviendo cada gesto, cada palabra no dicha. Volví a repasar mentalmente la voz, la postura, los silencios. No eran los de mi esposo, pero tampoco podía asegurar que pertenecieran a otra persona. Esa ambigüedad me estaba carcomiendo. Al regresar, me encontré con un mensaje de voz en el contestador. Era una vieja amiga, una de esas que llaman de vez en cuando solo para mantener el contacto. Su tono era despreocupado, pero en medio de su relato cotidiano, soltó una frase que me hizo frenar en seco. Ah, y vi a tu hijastro el otro día por tu calle, ¿no estaba viviendo en otra ciudad? No supe cómo reaccionar. El corazón empezó a latirme con fuerza. No respondí, no devolví la llamada. Me quedé sentada en el sofá, en completo silencio, repasando mentalmente esa frase una y otra vez. Durante toda la tarde traté de encontrar una explicación lógica. Tal vez había venido por algo de su padre. Tal vez era una coincidencia. Tal vez mi amiga lo confundió. Pero la pulsera, eso no podía ser una confusión. Esa noche me senté sola en la cocina, frente a una taza de té que no probé. Me invadía una mezcla de tristeza, nerviosismo y una creciente sensación de traición. Si él había estado aquí, si era él quien había estado conmigo en esas noches, entonces todo lo que yo creía sobre mi familia, sobre mi vida, estaba a punto de desmoronarse. Y si no era él, entonces, ¿por qué esas señales aparecían ahora, como fantasmas del pasado que venían a señalarme? Por primera vez consideré la idea de enfrentar a mi esposo. De mirarlo a los ojos y preguntarle directamente. Pero algo me detuvo. No era miedo a la verdad. Era miedo a lo que vendría después. Porque incluso si él no sabía nada, incluso si todo esto era una sucesión de coincidencias, la confianza ya se había fracturado dentro de mí. Guardé la pulsera en una caja pequeña que tenía en mi mesita de noche. Cerré con llave como si con eso pudiera contener la duda, dejarla dormir un rato más. Pero no era tan sencillo. Esa noche al acostarme, el silencio de la casa me pareció más denso que nunca. No me até la venda, no encendí velas. Me limité a acostarme boca arriba, con los ojos abiertos en la oscuridad, dejando que el techo fuera el único testigo de mis pensamientos. Sentía que me deslizaba lentamente hacia un lugar desconocido, un terreno donde todo lo que creía seguro comenzaba a tambalearse. Me preguntaba si esto era lo que se sentía al perder el control de tu propia vida, al darte cuenta de que las decisiones que creías tuyas estaban siendo manipuladas por fuerzas invisibles, por silencios y por ausencias. Al día siguiente supe que no podría seguir ignorándolo. Que tarde o temprano tendría que buscar respuestas. No por él. No por nuestro matrimonio. Sino por mí. Porque esa versión mía que vivía en la duda, en la oscuridad, no era quien yo quería ser. Y aunque la verdad doliera, aunque fuera peor de lo que imaginaba, ya no podía permitirme seguir caminando a ciegas. La venda que me había atado voluntariamente empezaba a pesar como una cadena, y sabía que si no hacía algo pronto se convertiría en una prisión. En el fondo una parte de mí ya sospechaba la verdad. Pero todavía me aferraba al silencio como a un último intento de protegerme. Aunque cada día se hacía más claro que en esta historia, el silencio era el mayor de los enemigos.
No dormí aquella noche. El insomnio me envolvió con una mezcla de ansiedad y presentimientos que no podía ignorar. Me quedé tumbada en la cama, con la mirada fija en el techo, sintiendo el paso lento y doloroso del tiempo. Cada pequeño ruido de la casa parecía amplificarse. El crujido de la madera, el silbido del viento en las ventanas, el sonido lejano de un coche pasando por la calle. Todo me mantenía alerta, como si esperara que algo, o alguien, apareciera sin previo aviso. Durante horas repasé cada detalle. La venda. La pulsera. El mensaje de mi amiga. La voz diferente. El beso. Nos besamos. Palabras tan simples, pero con tanto peso ahora. Me pregunté cómo llegamos a ese punto, cómo permití que se desdibujaran los límites entre lo real y lo imaginado, entre lo correcto y lo inaceptable. Era como si hubiera dejado abierta una puerta por donde la incertidumbre había entrado sin permiso, y ahora no sabía cómo cerrarla. A la mañana siguiente la luz entró sin piedad por las rendijas de las persianas. Me levanté con el cuerpo cansado y la mente aún más agotada. Preparé café por costumbre aunque no tenía hambre ni sed. Sentía que estaba en una especie de pausa existencial, suspendida entre lo que fue y lo que podría ser. La casa parecía más vacía de lo habitual, como si todo a mi alrededor supiera lo que yo aún no podía nombrar. Tomé la decisión de no seguir escapando. No podía más con esa doble vida que ni siquiera entendía del todo. Necesitaba enfrentar mis dudas, necesitaba ponerle nombre a lo que sentía. Y aunque no estaba lista para hablar con mi esposo, sí estaba lista para observarlo con otros ojos. Empecé a notar detalles que antes pasaban desapercibidos, como evitaba mis preguntas con respuestas rápidas, como su mirada se desviaba cada vez que intentaba acercarme emocionalmente, como su presencia física no llenaba el espacio que alguna vez ocupó con calidez. Esa tarde le propuse cenar juntos. No fue una cena especial, solo algo sencillo pero simbólico. Él aceptó con una mueca casi forzada, y durante la comida hablamos poco. Yo observaba cada gesto, cada pausa, cada palabra dicha con cuidado. No busqué respuestas en lo que decía, sino en lo que evitaba decir. Al final, cuando recogí los platos, me detuve por un segundo para mirarlo. No encontré a mi esposo. Encontré a un hombre distante que parecía estar en otro lugar, y eso dolió más que cualquier sospecha. Esa misma noche, tomé una decisión silenciosa. Prepararía una nueva cita a ciegas. Una más. No porque quisiera repetir lo vivido, sino porque necesitaba comprobarlo. Necesitaba saber con certeza si todo lo que había intuido era real o producto de mi imaginación alimentada por el vacío. Organicé todo con la misma precisión que la primera vez, velas, música suave, lavanda. Pero esta vez algo era distinto en mí. Ya no buscaba revivir el pasado. Buscaba enfrentar la verdad. Cuando me até la venda, mi corazón latía más fuerte que nunca. El silencio de la casa era casi insoportable. Cada minuto de espera se alargaba como una tortura. Entonces lo oí. La puerta abriéndose. Los pasos. El leve crujido del suelo bajo su peso. Y luego su presencia acercándose con cautela, como si supiera que yo ya no era la misma. No hubo palabras. Solo gestos. Solo tacto. Una vez más, nos besamos. Pero esta vez no cerré el corazón. Esta vez permití que la mente analizara, que cada célula de mi cuerpo prestara atención. Y aunque los movimientos eran suaves, medidos, había algo distinto. La forma de rodearme, el ritmo, la temperatura de las manos. Todo me hablaba de alguien más. No podía negarlo más. Cuando él se fue me quedé sola, inmóvil, con la venda aún en los ojos. No la retiré enseguida. No porque no quisiera ver, sino porque necesitaba quedarme un momento más en esa oscuridad. En esa oscuridad que ya no me protegía, sino que me recordaba todo lo que no había querido admitir. Al quitarme la venda, no lloré. No grité. No hice nada dramático. Solo me quedé sentada, mirando al vacío, escuchando el eco de mi respiración. Me sentí hueca,
como si hubiera perdido algo esencial sin saber exactamente qué era. Tal vez era la ingenuidad, tal vez la confianza, tal vez ambas cosas. Caminé por la casa sin rumbo. Toqué los objetos como si pudieran darme respuestas, el respaldo de una silla, el marco de una foto antigua, la manta sobre el sofá. Todo estaba en su lugar, pero nada era igual. Como si el mundo siguiera igual para todos, menos para mí. Esa madrugada, mientras el resto del mundo dormía, empecé a escribir. No una carta. No un mensaje. Solo palabras sueltas, frases inconexas, pensamientos que necesitaba sacar de mi cabeza para no ahogarme en ellos. Escribir fue como abrir una ventana. Como decirme a mí misma, estás aquí, estás viva aunque duela. No sabía qué iba a hacer al día siguiente. No tenía un plan. Solo sabía que la venda, la casa, las miradas esquivas de mi esposo, y la sospecha latente, todo formaba parte de una historia que estaba llegando a un punto sin retorno. Y yo, protagonista de esa historia, ya no quería seguir caminando a ciegas. Aún no sabía si estaba preparada para saber toda la verdad. Pero lo que sí supe con certeza esa noche fue que, por primera vez, tenía el valor de buscarla. Aunque eso significara enfrentarme a cosas que no quería ver. Porque lo más peligroso no era la traición de otros. Lo más peligroso era traicionarme a mí misma, y eso era lo único que ya no estaba dispuesta a tolerar. Amanecí con una calma tensa, como si mi cuerpo supiera que algo estaba por cambiar, aunque la superficie de las cosas permaneciera en aparente quietud. Las sábanas estaban revueltas, el aire en la habitación era espeso, y el silencio de la casa parecía haberse impregnado en las paredes. Me quedé unos minutos más acostada, sin prisa, observando la luz filtrarse entre las cortinas. Había una sensación de final, pero también de comienzo, aunque aún no sabía de qué exactamente. Mientras preparaba el desayuno, mi mente volvía una y otra vez a la noche anterior. No al beso, no al acto en sí, sino a la certeza que me había invadido en ese momento, no era él. No era mi esposo. Y yo lo supe, lo acepté, y aún así no me detuve. Tal vez por desesperación, por vacío, o simplemente porque ya no quería seguir luchando contra lo inevitable. Había algo irremediable en el modo en que me rendía a esa experiencia, y eso era lo que más me inquietaba. Decidí salir. Necesitaba alejarme del encierro físico y emocional en el que me había sumido durante días. Caminé hasta una pequeña librería del barrio, una que solía visitar con frecuencia hace años, cuando todavía me sentía curiosa por las cosas. Recorrí los estantes con las manos, sin intención de comprar nada, solo buscando distraerme del torbellino interno. En algún momento me encontré hojeando un libro sobre comunicación no verbal. Lo abrí al azar y leí una frase que parecía dirigida a mí: las verdades más profundas no se dicen, se perciben. Cerré el libro, lo dejé en su sitio y salí sin mirar atrás. De regreso a casa, me crucé con una vecina. Intercambiamos saludos breves, sonrisas tensas. Ella me preguntó si todo estaba bien, y por un instante me dieron ganas de contarle todo. Vomitar la verdad sin filtros, sin cuidar las formas. Pero solo asentí con la cabeza y seguí caminando. No sabía cómo hablar de algo que ni yo misma terminaba de entender. Al llegar, encontré un sobre sin remitente sobre la mesa del recibidor. Mi esposo lo había dejado allí, seguramente antes de salir. Dentro una nota escrita a mano: no me esperes esta noche. Reunión larga. Nada más. Sin firma, sin explicación. Era como si ya no hiciera falta fingir, como si ambos hubiéramos abandonado cualquier esfuerzo por sostener la apariencia de normalidad. Me senté en el sofá con la nota en la mano, y me di cuenta de que no sentía rabia. Solo una tristeza serena, la misma que uno siente cuando algo se termina, y ya no queda nada por decir. Esa noche decidí repetir el encuentro. No por deseo ni por impulso. Sino porque necesitaba comprobar lo que ya intuía. Preparé todo con meticulosidad, casi como si fuera un ritual. Las velas, la música, el perfume. Me puse el mismo vestido, me até la venda con precisión, y esperé. El silencio en la casa era absoluto. Cada sonido que provenía del exterior me ponía alerta.
Los minutos pasaban lentos, pero no me impacientaba. Sabía que vendría. Cuando los pasos resonaron por el pasillo, mi cuerpo se tensó. No por miedo, sino por certeza. Reconocí el ritmo, la forma en que se detenía frente a la puerta. Él entró sin decir nada. Se acercó con esa calma extraña que ya me era familiar. Y en ese espacio donde el tiempo parecía detenerse, nos besamos. No hubo palabras antes ni después. Solo ese gesto contenido, casi mecánico, pero cargado de algo que no sabía nombrar. Esta vez, sin embargo, no me dejé llevar por las emociones. Estaba atenta. Su respiración, su olor, el modo en que colocaba sus manos sobre mis hombros. Era joven. Más joven de lo que había querido admitir. Lo sentí en la piel, en los huesos, en los gestos. Cada segundo me confirmaba lo que ya sabía, pero me había negado a aceptar. Cuando se fue, no me quité la venda de inmediato. Me senté en el borde de la cama, dejando que el silencio se asentara una vez más. Sentía una mezcla de claridad y vértigo. Ya no había dudas. Pero tampoco respuestas. Solo hechos. Hechos que no sabía cómo enfrentar. Fui al baño, me lavé el rostro con agua fría, y me miré al espejo durante un largo rato. Tenía los ojos enrojecidos, no por el llanto, sino por la tensión acumulada. Me pregunté en qué momento dejé de reconocerme. En qué instante dejé de ser aquella mujer segura de sí misma, para convertirme en alguien que vivía entre sombras. Esa madrugada, decidí abrir el armario donde mi esposo guardaba documentos. No buscaba algo específico. Solo necesitaba hacer algo, moverme, comprobar si el mundo tangible aún tenía sentido. Entre carpetas, sobres y papeles encontré una libreta de notas. No era un diario ni algo personal. Solo una agenda de trabajo. Pero al hojearla encontré un nombre escrito varias veces, junto a fechas recientes. El nombre de su hijo. Reuniones, horarios, direcciones. Todos apuntados con meticulosidad. Volví a sentarme esta vez en la cocina, con una taza de té entre las manos. Miré por la ventana, viendo cómo la madrugada se volvía a amanecer. Sentí una mezcla de traición y revelación. Todo indicaba que él sabía. Que tal vez, en silencio, había permitido que esto ocurriera. O al menos, que no lo había impedido. No sabía qué hacer con esa información. ¿Hablar con él? ¿Confrontarlo? ¿O callar como había hecho hasta ahora, y dejar que la verdad se deslizara lentamente hasta ocuparlo todo? El dilema me dejó inmóvil por horas. Lo único claro era que esa historia ya no era un juego. Nunca lo fue. Y que yo, atrapada entre dos versiones de una misma realidad, tenía que elegir entre seguir fingiendo o empezar a vivir con los ojos abiertos. Porque a veces ver la verdad duele más que cualquier mentira. Pero también es lo único que puede liberarnos. Y yo, por fin, empezaba a entenderlo. Durante el día, intenté fingir que todo seguía igual. Lavé ropa, cociné e incluso respondí algunos mensajes atrasados de amigas que no veía desde hacía semanas. Pero todo era automático o mecánico, como si alguien más guiara mis movimientos. Por dentro una marea de pensamientos me arrastraba sin pausa. Me dolía la cabeza de tanto pensar, y el pecho se me apretaba con una ansiedad que no lograba identificar del todo. Sabía que estaba frente a algo más grande de lo que podía manejar, y lo peor era que no encontraba palabras para definirlo. Volví una y otra vez a la libreta que había encontrado la noche anterior. El nombre de su hijo estaba ahí, en distintas fechas, acompañado de palabras clave que solo ellos dos debían comprender. Pensé en lo obvio, se veían seguido más de lo que mi esposo había dejado entrever. Y lo hacían a espaldas mías. ¿Por qué? ¿Qué podían tener que esconder? Lo más inquietante no era la frecuencia de esos encuentros, sino su silencio absoluto sobre ellos. Jamás los mencionaba, como si no existieran. Como si al callarlos pretendiera que no tuvieran importancia. Esa tarde decidí revisar el correo. No el mío. El de él.
Por primera vez en muchos años, me permití abrir su computadora sin su permiso. Nunca antes lo había hecho. No porque confiara ciegamente, sino porque había una especie de pacto silencioso entre nosotros de no invadirnos, un respeto a la privacidad que parecía inútil ahora. Busqué con cautela. Nada explícito. Pero en una carpeta de correos eliminados, encontré un intercambio breve con su hijo. Una dirección, una hora y una frase que me dejó helada, todo listo para esta noche. ¿Recuerda lo que hablamos? No había nombres ni detalles que confirmaran mis sospechas. Pero todo en ese mensaje me gritaba que lo que había vivido no fue un accidente. Había sido planeado. Una parte de mí quiso gritar, llorar, lanzar la computadora contra el suelo. Pero me quedé quieta. No por resignación, sino por algo más profundo, una extraña necesidad de comprender. Porque cuando el dolor se mezcla con la duda, el instinto de saber se vuelve más fuerte que cualquier emoción. Tomé el autobús y me dirigí al centro de la ciudad. Necesitaba salir de la casa, del espacio donde cada objeto me recordaba lo que no quería seguir sintiendo. Caminé sin rumbo por calles llenas de gente que no sabía nada de mí, de mi historia, de mis heridas. Y esa sensación de anonimato me trajo un respiro breve. Pensé en entrar a un café, pero al pasar frente a una tienda de artículos de papelería, algo me hizo detenerme. Entré, compré un cuaderno y un bolígrafo. No sabía para qué. Tal vez para anotar todo, para intentar ordenar lo que se estaba convirtiendo en un laberinto interno. Al llegar a casa, ya de noche, el silencio era absoluto. Mi esposo no había regresado. Dejé el cuaderno sobre la mesa de la cocina y me serví un vaso de agua. Respiré hondo varias veces. Cada rincón de la casa me pesaba. Era como si los muros supieran más que yo, como si el eco de las noches anteriores todavía flotara en el aire. Abrí la ventana del salón y me senté en el suelo, abrazando mis rodillas. No encendí la luz. Dejé que la oscuridad me envolviera, esta vez sin vendas, sin juegos, sin pretextos. Recordé la primera vez que lo vi a él, al hijo. Fue en una reunión familiar, años atrás. Reservado, con una mirada dura, casi fría. Apenas hablamos. Pero recuerdo que no me miraba como los demás. No con deseo ni con simpatía, sino con una especie de análisis silencioso, como si intentara descifrarme. Ahora todo tenía otro sentido. ¿Había sido planeado desde entonces? ¿Era una venganza? ¿Una manera de castigar a su padre? ¿Y si era así, por qué yo? ¿Qué representaba yo para él? ¿Un símbolo? ¿Una herramienta? ¿Un simple daño colateral? Todas esas preguntas me aplastaban con su peso. Pero en medio de todo, lo que más me dolía era reconocer que yo también había contribuido. Que en algún momento decidí seguir adelante aun sabiendo que algo no encajaba. Me levanté del suelo con lentitud. Fui hasta el armario y tomé la caja donde había guardado la pulsera. La abrí. La sostuve entre mis dedos durante largos minutos. Era pequeña, simple, pero ahora se había convertido en una prueba silenciosa de todo lo que había ignorado. No sabía qué hacer con ella. Tirarla me parecía inútil. Guardarla, una tortura. Así que la dejé sobre la mesa, como si esperara que al verla, él dijera algo. Confesara. Explicara. A la madrugada, aún sin dormir, me senté frente al cuaderno que había comprado. Empecé a escribir. No como quien lleva un diario, sino como quien se confiesa sin esperar absolución. Palabras sueltas, frases llenas de rabia, otras de tristeza, algunas solo pensamientos que necesitaban salir. No buscaba respuestas. Buscaba sobrevivir. Cuando escuché la puerta principal abrirse, el corazón me dio un vuelco. No me giré. Seguí escribiendo, fingiendo que no lo oía. Escuché sus pasos. Lentos. Dudosos. Se detuvo detrás de mí. No dijo nada. Solo dejó algo sobre la mesa. Me esperé unos segundos antes de mirar.
Era una pequeña bolsa de papel con el logotipo de una librería. Dentro, un libro. El mismo que había hojeado esa tarde, el de comunicación no verbal. No entendí si era coincidencia, ironía o un mensaje velado. Solo lo miré. No pregunté nada. Él tampoco. Se fue al dormitorio y yo me quedé en la cocina, con el cuaderno aún abierto, el bolígrafo en la mano, y una certeza que ya no podía ignorar: esto había dejado de ser una duda. Era una realidad. Y yo tenía que decidir qué hacer con ella. Porque a veces el silencio no es ignorancia. Es supervivencia. Y esa noche, por primera vez, supe que estaba empezando a salvarme. Pasamos la noche juntos. El amanecer me encontró despierta, con los ojos abiertos, mirando el techo como si allí pudiera encontrar una explicación, una línea invisible que me llevara desde el principio de esta historia hasta este punto sin retorno. La habitación estaba en silencio, apenas interrumpido por el canto lejano de algunos pájaros que anunciaban la mañana. Él ya no estaba. Se había ido sin que yo lo notara, o tal vez sin que yo quisiera notarlo. Me incorporé lentamente, sintiendo el peso de cada parte de mi cuerpo como si fuera ajeno. El aire en la habitación era espeso, denso, cargado de algo que no sabía nombrar. No era culpa exactamente, ni tampoco remordimiento. Era otra cosa, algo más complejo, la conciencia total de lo que había sucedido. No era un error aislado ni un accidente. Era una decisión. O varias acumuladas en el tiempo, que finalmente habían llegado a su clímax inevitable. Al poner los pies sobre el suelo, algo crujió debajo de la cama. Me agaché y encontré una fotografía. Era una imagen antigua doblada por la mitad, pero reconocible, mi esposo abrazando a un niño que ya no era un niño. El mismo rostro pero más joven, con la misma expresión fría, casi distante, que había visto tantas veces en el presente. El reverso de la fotografía tenía una fecha escrita a mano. Una fecha que coincidía con el final de su primer matrimonio. Me senté de nuevo en la cama con la foto en las manos. El corazón me latía con fuerza, pero no era miedo lo que sentía, sino algo más parecido a una confirmación. Las piezas empezaban a encajar. No del todo, pero lo suficiente para que todo tomara una forma más definida. Esa imagen no estaba ahí por casualidad. Nada lo estaba ya. Todo parecía formar parte de algo más grande, más estructurado de lo que yo había imaginado. Y lo que era peor, una parte de mí había sido cómplice de ese entramado, aunque fuera por omisión, por deseo, por ceguera voluntaria. Guardé la fotografía en la caja donde antes había dejado la pulsera. No sabía qué iba a hacer con ella, pero tampoco podía tirarla. Era una prueba. No para nadie más, sino para mí. Una prueba de que lo vivido no había sido una invención de mi mente, ni una fantasía pasajera. El resto del día lo viví como en un estado de suspensión. Hice las tareas básicas, respondí correos, fingí normalidad en los mensajes de mis amigas. Pero en mi interior todo estaba en pausa. Las palabras me parecían inútiles, las conversaciones vacías. Solo quería estar en silencio, observar, escuchar. Como si al dejar de hablar pudiera ver con más claridad. Por la tarde, mientras doblaba ropa en el dormitorio, mi esposo entró sin anunciarse. Se movía con la misma frialdad medida de siempre, pero algo en su manera de mirar revelaba que sabía más de lo que decía. No mencionó la noche anterior. Ni preguntó nada. Me observó por unos segundos, luego dejó sobre la cómoda una bolsa pequeña de una tienda de vinos y salió de nuevo, sin cerrar la puerta. Fui hasta la cómoda y abrí la bolsa. Dentro había una botella de vino blanco que solíamos beber en nuestros primeros años juntos. Una que no habíamos comprado desde hacía al menos una década. No venía con nota ni explicación. Solo la botella, o una especie de ofrenda silenciosa, o quizá una despedida. No sabía cómo interpretar ese gesto. Era una forma de decir, sé lo que pasa, pero no quiero hablarlo. Era una provocación. ¿Una muestra de cinismo? ¿O una petición muda de que todo continuara igual, como si nada hubiera ocurrido? Lo único claro era que entre nosotros ya no quedaban palabras.
Solo gestos, silencios y una acumulación de verdades que ninguno se atrevía a poner sobre la mesa. Esa noche no escribí en el cuaderno. No porque no tuviera que decir, sino porque las palabras me parecían insuficientes. Me limité a mirar por la ventana, una taza de té en las manos, el cuaderno cerrado frente a mí. Afuera, las luces del vecindario parpadeaban como si anunciaran un cambio que no sabía cómo enfrentar. Pensé en todo lo que había hecho para salvar algo que tal vez nunca fue real. En la venda, en las cenas preparadas con ilusión, en los intentos de recuperar un vínculo que ya estaba roto. Me pregunté si alguna vez habíamos sido verdaderamente felices o si solo habíamos cumplido con el papel que se esperaba de nosotros. En medio de esos pensamientos, me di cuenta de algo esencial, ya no sentía miedo. Dolor, sí. Confusión, también. Pero el miedo había desaparecido. Porque lo peor ya no era lo que podía pasar. Lo peor era lo que había pasado y yo había permitido. Y sin embargo, en ese vacío, en esa calma después del impacto, también había una especie de claridad. Una intuición nueva que empezaba a tomar forma. Sabía que aún faltaban piezas por descubrir. Que él sabía más. Que había historias no contadas, acuerdos implícitos, decisiones tomadas sin mi participación. Pero también sabía que ya no estaba dispuesta a seguir siendo un personaje secundario en mi propia vida. Me quedé despierta hasta tarde sin plan, sin estrategia, solo escuchando el sonido del reloj. Cada tic-tac era una afirmación silenciosa de que el tiempo no se detiene por nadie. Y que yo tenía que empezar a caminar hacia algo diferente. Tal vez no sabía aún qué era. Pero sabía que no podía seguir ahí, en esa casa, en ese cuerpo, en esa historia, fingiendo que no había pasado nada. Porque sí pasó. Y yo estuve allí. Vi todo. Sentí todo. Y ya no podía seguir negándolo. El sol ya comenzaba a caer cuando lo vi entrar. La puerta se cerró con un golpe suave, pero no tan silencioso como para ocultar la pesadez del momento. Él no dijo nada, como siempre. Pero yo sentí que las palabras sobraban. Ya no había espacio para más explicaciones ni para los gestos vacíos que solíamos compartir. Todo lo que necesitaba saber estaba ya claro, y el silencio entre nosotros se había convertido en la única verdad palpable. Me levanté lentamente del sofá, sin prisas, como si no importara lo que ocurriera después. Mi mirada se clavó en él, esperando una reacción, una palabra, algo que rompiera la tensión que nos envolvía. Pero no ocurrió. Él evitó mi mirada, como había hecho tantas veces antes, y empezó a caminar hacia la cocina sin decir una sola palabra. Lo observé cada uno de sus movimientos tan calculados, tan medidos. Como si en todo momento estuviera esperando que algo se derrumbara, que yo reaccionara, que finalmente le preguntara lo que ambos sabíamos que estaba flotando en el aire. Pero no lo hice. No de inmediato. A veces la verdad se oculta en las miradas, en los silencios, y en este caso, yo ya estaba cansada de preguntar lo obvio. Me acerqué a la mesa y tomé el cuaderno que había dejado allí la noche anterior. Lo abrí sin mirar a los lados, como si al leerme a mí misma pudiera entender mejor lo que pasaba. Las palabras que había escrito en ese cuaderno no eran simplemente pensamientos, sino pequeñas explosiones de emociones que no había sido capaz de liberar de otra forma. Los detalles, las preguntas sin respuesta, las imágenes que me perseguían. Todo eso estaba allí en esas páginas, como una especie de testamento personal. Cuando cerré el cuaderno, lo miré de nuevo. Él estaba sirviendo una copa de vino en la cocina, con una calma que me hacía pensar que él sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo. Sus gestos ya no tenían la frágil apariencia de la confusión. Ahora eran más fríos, más distantes, como si todo fuera parte de un guión en el que ambos estábamos interpretando nuestro papel sin ganas, sin ilusión. Me acerqué a él sin decir nada, pero con la decisión clara de hacerle una pregunta. No una cualquiera. La pregunta definitiva. La que marcaría el final de esta pesadilla. La que ya no podría esconder ni él ni yo. ¿Por qué lo hiciste? Mi voz salió baja pero firme. Como si finalmente, después de tantos días de duda, de dolor, de incertidumbre, hubiera llegado a la raíz del problema.
Él dejó la copa de vino sobre la mesa sin mirarme. Se quedó unos segundos en silencio como si estuviera decidiendo si responder o no, y fue en ese momento, cuando menos lo esperaba, que su voz salió entrecortada, como si estuviera luchando contra algo más profundo que él mismo. ¿Por qué lo necesitaba? No sé cómo explicarlo. Esas palabras me golpearon con más fuerza de lo que esperaba. No era una revelación dramática. No era un ataque de culpabilidad. Era una declaración fría, distante, pero que contenía una verdad más compleja que cualquier mentira que hubiese dicho hasta ese momento. Lo observé por un largo rato. Sentí como mi corazón latía de forma diferente, como el miedo a la verdad se disolvía poco a poco, reemplazado por una calma tensa. Ya no necesitaba entenderlo todo. Solo quería saber lo suficiente para poder seguir adelante. ¿Qué esperabas que hiciera?, le pregunté con un tono que no me pertenecía, pero que ahora parecía la única manera de no perderme en ese mar de emociones. Él me miró entonces. Por primera vez en mucho tiempo sus ojos se encontraron con los míos de una manera que no podía interpretar. No era el amor, ni el remordimiento. Era simplemente algo crudo, una realidad aceptada. No sé qué esperabas, pero no fue un error. Su respuesta, aunque corta, estuvo llena de una resignación que lo dijo todo. Fue ahí cuando supe que la conversación había terminado. No porque lo hubiera decidido, sino porque las palabras ya no podían borrar lo que había sucedido. Ya no había vuelta atrás. Ya no había justificaciones. Lo que había entre nosotros no era ni siquiera una sombra de lo que alguna vez fue. Era solo un fantasma que se desvanecía lentamente, dejando atrás recuerdos rotos y decisiones que no podían deshacerse. Él comenzó a caminar hacia la puerta del salón, y yo lo observé en silencio. No sentí rabia, ni ira. Solo una tristeza profunda, una comprensión dolorosa de que lo que había entre nosotros ya no tenía cura. En ese momento entendí que las personas no siempre cambian. A veces solo se adaptan. Y en nuestro caso, nos habíamos adaptado al vacío, a las palabras no dichas, a las decisiones ocultas. Nos habíamos adaptado a una mentira que ambos sabíamos que era demasiado grande como para ignorarla, pero demasiado aterradora como para enfrentarnos a ella. Cuando la puerta se cerró tras él, sentí una quietud absoluta. El silencio que se estableció en la casa no era el mismo que el de las noches anteriores. Esta vez, era un silencio lleno de claridad. Ya no había duda. Ya no había más preguntas que hacer. Solo quedaba seguir adelante. Y por primera vez en mucho tiempo supe que, a pesar de todo, estaba lista para hacerlo. El futuro seguía siendo incierto, pero en ese momento, la certeza de que podía caminar sin arrastrarme me dio una paz que no había sentido en años. El cuaderno seguía sobre la mesa, las palabras que había escrito allí seguían siendo mías, pero ahora ya no las necesitaba para recordar lo que había pasado. Había llegado el momento de dejar ir lo que no me pertenecía. Y por primera vez me sentí libre. El día siguiente fue el más silencioso que había vivido en mucho tiempo. El aire de la casa parecía más pesado que nunca, como si todo lo que había ocurrido se hubiera asentado en cada rincón, en cada habitación. Mi esposo no regresó esa noche. La puerta quedó cerrada, la casa vacía, y yo me sentí extrañamente tranquila. No sentía rencor ni rabia, solo una paz silenciosa que me envolvía. Ya no tenía sentido buscar respuestas. Ya no las necesitaba. El vacío que había quedado era mi nuevo espacio, uno que por fin sentía propio. Por primera vez en semanas, tomé una taza de café sin prisas. Me senté en el balcón de la cocina y miré hacia afuera, al jardín, donde las flores empezaban a florecer con la llegada de la primavera. Todo parecía continuar sin mí. El mundo seguía su curso. Y yo, en algún rincón de esa quietud, me di cuenta de que, aunque lo había perdido todo, había ganado algo mucho más valioso, la libertad de decidir por mí misma. No sabía qué haría al día siguiente. No tenía ningún plan. Pero no me importaba. Esa incertidumbre no me asustaba. Al contrario, me liberaba. Había llegado al punto en el que ya no me preocupaba el futuro inmediato. Lo que había pasado era parte del pasado.
Ahora era momento de reconstruir mi vida, de descubrir quién era realmente sin las sombras de lo que había sido. La tarde pasó rápidamente sin muchas palabras que añadir. Me sentía ajena a la vida que había llevado hasta entonces. En algún punto al mirar el reloj me di cuenta de que había dejado de esperar algo de él. Ya no esperaba respuestas ni explicaciones. Ya no tenía necesidad de nada. Simplemente estaba allí en mi propia presencia. Al caer la noche decidí salir a caminar. Necesitaba despejar mi mente. Estaba cansada de pensar. Y caminar, aunque fuera solo por unos minutos, era lo único que me permitía sentirme más conectada conmigo misma. La ciudad parecía tranquila, con la luz suave de los faroles alumbrando las calles vacías. Cuando llegué al parque cercano, me senté en una banca y observé el cielo, buscando alguna respuesta, alguna señal. Pero no la había. Y eso me hizo sentir, nuevamente, que estaba en paz con el mundo. Lo que más me sorprendió de todo eso fue lo poco que sentí la necesidad de encontrar un sentido a las cosas. Había pasado tanto tiempo buscando razones, excusas, justificaciones. Pero ahora todo eso me parecía una carga innecesaria. Mi vida había estado en pausa durante tanto tiempo, esperando que todo cambiara, que todo volviera a ser lo que había sido. Y ahora, al fin, aceptaba que nunca volvería a ser igual. Y eso estaba bien. Regresé a casa y me senté nuevamente frente al cuaderno. Estaba vacío, esperando ser llenado con nuevas palabras. No sabía si iba a escribir algo esa noche. Pero sentí que necesitaba tenerlo cerca, que en algún momento podría ser la manera en la que podría ordenar mis pensamientos. Lo abrí y empecé a escribir, aunque no sabía qué palabras buscar. La tinta fluía sin esfuerzo, pero las frases no eran las mismas de antes. Ya no buscaba respuestas en cada línea. Ya no escribía para entender, para aclarar. Solo escribía porque el simple acto de hacerlo me daba consuelo, porque de alguna manera, al escribir, me liberaba aún más. Mientras avanzaba con las palabras, me di cuenta de algo. Ya no necesitaba una justificación para lo que había hecho ni para lo que había permitido. Había estado buscando respuestas en los demás, en su comportamiento, en sus decisiones. Pero al final las respuestas más importantes solo se encuentran dentro de uno mismo. Y esa noche al escribir esas palabras, me di cuenta de que había llegado a un punto en el que todo lo que había ocurrido ya no tenía el poder de determinar mi futuro. Era yo quien ahora tenía la llave de mi vida. Lo que había pasado, las mentiras, las traiciones, las decisiones equivocadas, todo eso se desvanecía en las páginas de un cuaderno que ya no guardaba rencor, sino solo recuerdos. Y yo, como autora de mi propia historia, estaba lista para cerrar este capítulo y seguir escribiendo una nueva vida. A la mañana siguiente me desperté con la sensación de haber dejado algo atrás. No con nostalgia, sino con un sentimiento de cierre. Sabía que de alguna manera, estaba lista para caminar sola. Sin dependencias, sin sombras. Solo con la fuerza que había recuperado en estos días de incertidumbre. El futuro seguía siendo incierto, pero ahora lo veía como una oportunidad, no como un peso. Él nunca volvió a la casa. Unas semanas después, me llegó un sobre con un papel que nunca leí. No me hizo falta. La carta no contenía más que una despedida formal, una que nunca necesité escuchar. Lo había dejado ir sin necesidad de explicaciones, sin el peso de las palabras. Mi vida seguía adelante. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba viviendo para mí misma. Sin miedo, sin cargas, sin expectativas. Solo con la certeza de que la vida es nuestra para escribirla, y yo, al fin, estaba escribiendo la mía. El tiempo transcurrió rápidamente, como si el mundo hubiera continuado su marcha sin detenerse a esperar mi decisión. Ya no estaba tan pendiente de las pequeñas señales, ni de las miradas furtivas que me hablaban de lo que alguna vez fue. Mi vida había comenzado a tomar un nuevo rumbo, aunque aún no sabía exactamente cuál sería ese destino. Pero lo que sí sabía era que por primera vez en mucho tiempo, me sentía en control. No de los demás, no de lo que había sucedido, sino de mí misma. Cada mañana, me despertaba con una sensación de ligereza. La casa, aunque vacía de presencia masculina,
ya no me resultaba solitaria. Al contrario, cada rincón parecía un recordatorio de mi autonomía recién descubierta. El silencio ya no era incómodo, ni doloroso. Había aprendido a vivir con él, a encontrar paz en su compañía. Me lancé en nuevos proyectos. Empecé a escribir con más frecuencia, no solo en el cuaderno, sino en blogs, en cartas, en mensajes a mí misma. Era como si el acto de escribir me liberara de la carga emocional que había acumulado durante años. Me sorprendí a mí misma por lo mucho que disfrutaba de la soledad, de esa capacidad para mirar hacia adentro sin miedo al reflejo que veía en el espejo. Ya no había dudas que me ahogaran. A veces me encontré buscando viejas fotos, recuerdos de un pasado que había dado por perdido, y observaba cómo había cambiado mi rostro, cómo había cambiado mi mirada. Me vi a mí misma en la juventud, llena de ilusiones, pero también llena de incertidumbre. Aquella mujer, tan llena de preguntas, tan preocupada por los demás, ahora era diferente. Ya no sentía que necesitaba de nadie para validar quién era. Al principio hubo momentos de nostalgia, especialmente cuando me cruzaba con viejos conocidos o cuando algún recuerdo venía a mí de forma inesperada. Pero la tristeza ya no tenía el mismo peso. Era como si al dejarlo ir, hubiera liberado no solo a él, sino también a mí misma. Y aunque no sabía qué sucedería en el futuro, sabía que estaba empezando a vivir por mí, a ser auténtica conmigo misma. Un día, me encontré con una vieja amiga en un café. Nos habíamos perdido de vista durante años, y cuando nos vimos, fue como si nunca hubiera pasado el tiempo. Nos sentamos, hablamos de nuestras vidas, de lo que habíamos hecho en todo este tiempo, y sin pensarlo, le conté lo que había sucedido. No de inmediato, pero al hablarlo, algo dentro de mí se sintió más ligero. Era como si contar mi historia, no para obtener consejo, sino solo para compartirla, me ayudara a dejarla ir aún más. «Te has liberado», me dijo sonriendo con comprensión. «Es como si hubieras sacado todo lo que te mantenía en esa casa, todo lo que te impedía seguir adelante». Yo la miré y me di cuenta de que en realidad tenía razón. Había estado tan atrapada en la culpa, en la confusión, que no había visto cómo había crecido, cómo había cambiado mi perspectiva. Ya no me sentía pequeña, ya no me sentía insuficiente. Había comenzado a ver la vida desde otro ángulo. No necesitaba de su aprobación, ni de la aprobación de nadie. Solo de la mía. Con el paso de los meses, la vida siguió su curso. El teléfono dejó de sonar con llamadas no respondidas, los recuerdos dejaron de invadir mis pensamientos, y la casa, una vez llena de ecos de lo que había sido, ahora estaba llena de paz. Había algo reconfortante en saber que yo era la autora de mi propia historia, que no dependía de las circunstancias ni de las personas para ser quien soy. Un día, mientras caminaba por el parque, me encontré con él. Era una casualidad, un encuentro inesperado. Nos miramos y por un momento el tiempo pareció detenerse. No hubo palabras ni abrazos. Solo una mirada. En ese momento supe que no necesitaba respuestas de él. Ya no necesitaba nada de él. Lo que había sido entre nosotros ya no importaba. Había llegado el momento de seguir adelante, de construir algo nuevo, algo que solo dependiera de mí. «Hola», dijo finalmente con una voz que sonaba tan distante como si se tratara de alguien que ya no formaba parte de mi vida. «Hola», respondí con una sonrisa tranquila. Y por primera vez no sentí la necesidad de explicar nada, de justificar nada. No me quedé, no esperé más. Simplemente caminé sintiendo la libertad en cada paso, sabiendo que lo que había sido ya no pesaba sobre mí. La vida seguía. A veces, en medio de mi rutina diaria, me sorprendía pensando en lo lejos que había llegado. En cómo había encontrado la fuerza para salir de algo que me había dejado marcada. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, ahora podía verlo con esperanza, sabiendo que la verdadera libertad estaba en mis manos. Y así, sin prisa, sin miedo, comencé a escribir mi propia historia, una en la que yo era la protagonista, sin dependencias, sin cargas. Solo yo, con la libertad de elegir, con la paz de saber que al fin estaba siendo fiel a mí misma. Y por primera vez en muchos años me sentí completa.